En este vídeo vamos a estudiar las derivadas de las funciones elementales, básicamente función polinómica, la derivada de la función producto y la derivada de la función cociente. En lo que a nosotros respecta, derivar nos va a servir fundamentalmente para dos tipos de problemas. Uno, cuando vayamos a representar una función necesitaremos las derivadas para poder calcular los máximos y los mínimos, es decir, los crecimientos, los momentos de crecimiento y decrecimiento, o lo que ellos llaman más exactamente el estudio de la monotonía, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y por tanto los máximos y los mínimos. Otro apartado distinto que también vamos a usar es la optimización de funciones. Nos dará una función y tendremos que derivarla para poder calcular el punto en el cual esa función nos da el máximo valor. La primera regla de derivación que vamos a estudiar es la siguiente. Si tenemos una función f de x igual a x elevado a n, entonces su derivada es igual a n por x elevado a n menos 1. Es decir, el exponente lo bajamos y arriba dejamos el exponente menos 1. Con esto vamos a hacer esto de aquí. Entonces la derivada de f de x sería 4 por x elevado a 4 menos 1, es decir, 4 por x elevado a 3. En este otro caso, lo único que tenemos que hacer es convertirlo a una potencia, 2/5, y operar de la misma forma, es decir, el exponente baja y en el nuevo exponente restamos 1. Es decir, 2/5 de x elevado a 2/5 menos 1. O lo que es lo mismo, 2/5 de x elevado a menos 3/5. Y eso, bueno, si quieres colocarlo en forma de potencia, tendríamos que poner 2/5 raíz quinta de x al cubo. Bueno, y en este otro caso, lo mismo, lo pasamos a forma de potencia, x elevado a menos 5, bajamos el menos 5 y arriba nos quedaría menos 5 menos 1. Cuidado con el menos, menos 5 menos 1, menos 6. Menos 5x elevado a menos 6. O lo que es lo mismo, menos 5x elevado a 6. Sabemos que tenemos la propiedad derivada de la función suma, que dice que si f de x es igual a la suma de dos funciones, g de x más h de x, entonces la derivada de x es igual a la suma de las derivadas. ¿De acuerdo? Bien, pues teniendo eso en cuenta, si queremos hacer la derivada de una función que es un polinomio, x elevado a 5 menos 4x cubo más 6, entonces su derivada sería el 5 lo bajamos multiplicando x a la cuarta menos 4 por 3 x elevado a 2 más 0. O sea que tendríamos 5x a la cuarta menos 4 por 3
12x cuadrado. Otra regla de derivación que tenemos que tener en cuenta es la regla de la derivación de la función producto. Es decir, si yo tengo una función f de x que es igual a g de x por h de x, entonces la derivada de f de x es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la derivada de la segunda función por la primera sin derivar. Así pues, si tuviéramos que calcular la derivada de f de x igual a x cuadrado por seno de x, tendríamos que calcular la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Podemos, por así decir, trocearlo y llamar a g de x ser igual a x al cuadrado. Entonces la derivada de g de x sería igual a 2x. Por otro lado, h de x sería seno de x y su derivada es coseno de x. Luego, la derivada de x es la derivada de g de x, 2x por la segunda sin derivar, seno de x, más la derivada de la segunda, coseno de x, por la primera sin derivar, x cuadrado. Esto es mejor ordenarlo, quedando 2x seno x más x cuadrado coseno x. La última regla de derivación que vamos a ver en este vídeo es la regla de derivación de la función cociente. Si tenemos f de x igual a g de x partido h de x, resulta que la derivada de f de x sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Y abajo es el denominador al cuadrado. Entonces, si por ejemplo tuviésemos que calcular la derivada de f de x, siendo f de x 3 menos 2x y 3 más 2x, lo que tendríamos sería que g de x sería 3 menos 2x y su derivada g' de x sería menos 2. Por otro lado, h de x sería 3 más 2x y su derivada sería 2. Aquí he puesto una y que no tiene ningún sentido, es una x, lógicamente. Pues con esto la derivada de f de x sería la derivada del numerador, es decir, derivada de g de x, menos 2. Menos 2 por el denominador sin derivar, 3 más 2x, menos, y eso afecta a todo lo que venga detrás, ya lo sabemos, la derivada del denominador, derivada h de x, por el numerador sin derivar, 3 menos 2x. Y abajo el denominador, tal y como estaba, al cuadrado. Bueno, haciendo las operaciones pertinentes, menos 2 por 3 menos 6, menos 2 por 2x menos 4x, menos 2 por 3 menos 6,
menos 2 por menos 2x más 4x. Y abajo lo vamos a dejar indicado, 2x al cuadrado. Y esto sería el menos 4 menos más 4 fuera, menos 6, menos 12, 3 más 2x al cuadrado.